Señor Jesús, queremos darte gracias por este día tan precioso en el cual recordamos la victoria, Señor, de la obra que tú has hecho a este mundo que no lo merecíamos. Gracias, mi Jesús, por ser lo que eres. Gracias, mi Señor, por tanto amor que te llevó a la muerte, pero también gracias por ser el único ser sin pecado que la muerte no pudo retenerlo. Y resucitaste, Señor, para darnos una esperanza viva. Te agradezco, mi Cristo, y te pido que nos guíes en esta mañana. Amén. Bien, hermanos, ya toda la mañana hemos estado hablando, cantando la resurrección y la resurrección de Cristo. Y la realidad es que hoy no quisiera centrarme en si la resurrección de Cristo fue verdadera o no, porque para los hombres y mujeres de fe, como estamos aquí reunidos, sabemos que es una verdad indiscutible. Es una verdad, hermanos, que realmente no dudamos. Pero lo que quiero hacer en esta mañana, ya no hablar de las profecías de la resurrección, no hablar, hermanos, de los testigos de la resurrección y de la persecución en aquellos que creían en la resurrección. Esta mañana quisiera hablar más bien de los desafíos que la resurrección de Cristo nos demanda a nosotros como creyentes. ¿Cuáles son los desafíos? Y cuando digo, hermanos, desafío, estoy hablando de responsabilidades, de tareas, de trabajos, que cuando yo digo yo creo en la resurrección, así, esta tarea y esta tarea tiene que estar en mi vida como un testimonio natural. ¿Por qué? Porque creo en la resurrección. Entonces, quiero hablar de estos desafíos, hermanos. Primer punto. En Romanos 4:5, si ustedes se ubican en su Biblia, hermanos, si no me escuchan nomás, la palabra de Dios dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué resucitó Cristo? Para nuestra justificación. Pregunto, ¿qué hubiera pasado, hermanos, si Cristo hubiera muerto pero no hubiera resucitado y hoy predicáramos la resurrección? Creo que seríamos una religión más, una creencia simplista, una creencia de muchas que hay por allí sin poder y sin valor. Pero la realidad, hermanos, en este primer punto, la resurrección de Cristo nos desafía a una justificación segura, a creer en una justificación segura. ¿Qué significa justificación? Si la resurrección me asegura que soy justificado, entonces, ¿qué significa justificación? La realidad es que por causa de nuestros pecados, hermanos, estamos separados de Dios. Dice Romanos, ¿no? 3:23. Pues todos están destituidos, alejados, sacados de la presencia gloriosa de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y ese pecado, hermanos, como dice Efesios 2:3, nos ha puesto en condición de ser enemigos o hijos de ira. Claro, siempre hablamos del amor de Dios. La justificación es el amor de Dios. Pero, ¿qué justifica? Justifica al ser pecador, al ser humano que por su naturaleza hemos pecado vez tras vez tras vez y delante de Dios tenemos una relación manchada, malograda, una relación, hermanos, que nos ha puesto en condición de hijos de ira, de personas que merecemos la ira de Dios. Ahora, si nos quedáramos allí en personas con buena voluntad de querer cambiar sin Cristo, seguiríamos en la misma condición de una relación malograda y de hijos de ira. Pero lo cierto, hermanos, es que tenemos un Salvador y es allí donde entra a tallar Jesús. Dios se hace hombre y al hacerse hombre, hermanos, Él viene a esta tierra a morir como hombre para vencer al pecado, para vencer al diablo, para vencer a la muerte. Esos enemigos, hermanos, que nos hacen caminar camino al infierno, han sido destruidos por Cristo Jesús con su muerte en la cruz. Pero 3 días seguro Satanás estaba contento de haber logrado sus propósitos, de matar a Cristo y no poder concretar realmente el que sea un salvador de todos. De un día como hoy, ¿no? Bueno, aunque la fecha cambia, ¿no? La fecha cambia del día de la resurrección de Cristo. Si no cambiara la fecha, quizá fuera uno de los días más especiales para los cristianos para celebrar. Igual que celebramos la Navidad con mucha
preparación, el día de la resurrección, hermanos, quizá fuera mucho más importante también, porque eso le va a dar propósito y sentido a nuestra fe. Hermanos, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, a Cristo que no cometió ningún pecado, el Padre lo trató como el pecado mismo, matándolo ahí en la cruz, para que Él llegara a ser nuestro Salvador o quien justifica nuestras vidas. Ahora, la justificación, en otras palabras, hermanos, es dejar sin culpa. A ver, tú te vas, matriculas a tu hijo en la escuela y tu niño ha faltado 2 días. Y el tercer día tú sabes que no puedes mandarlo solo que se vaya nomás, porque si lo llevas así o lo mandas así, no lo dejan entrar. Le van a decir, ve a traer a tu padre o apoderado. ¿Para qué? Para que justifique tu falta. Entonces se va el padre o el apoderado y le dice, mi hijo o el niño no ha podido venir porque ha estado enfermo, acá están las recetas médicas y las citas médicas. Entonces dicen, bien, no pasó nada, pasa, ponte al día y empiezan a darle todas las cosas que necesita para ponerse al día. Queda justificado, es decir, aquí no pasó nada, pero sí ha pasado, pero cuando te justifican, entras sin culpa. Y eso es lo que ha hecho Cristo en la cruz, hermanos. Dice Romanos 4:5, ¿no? Resucitado para nuestra justificación. Cristo, cuando nosotros estemos ahí cara a cara dejando esta tierra un día en su presencia, nos va a dejar entrar el Padre al cielo. ¿Por qué? Porque somos justificados en Cristo. No es que no somos culpables, no es que no somos pecadores, lo somos, pero perdonados al momento de arrepentirnos, al momento de entregar nuestra vida a Cristo, y por lo tanto nos ha quitado la culpa del pecado y nos ha hecho inocentes. Y ese es lo precioso, hermanos, que tenemos que creerlo y tenemos que aceptarlo. O sea, hoy de aquí para adelante, los arrepentidos en Cristo son inocentes. Pero ¿cómo? Si yo soy pecador. Es que Cristo murió en la cruz y te justificó. Y al resucitar su resurrección, dio la garantía de la justificación sin culpa. Que puedes decirte para tus adentros, gracias Jesús porque me has hecho inocente. Ahora no tengo culpa. O sea, cuando estés ahí entrando al cielo, ya tienes tu vacunación con las 3, ¿no? Te dejan entrar ahí al mercado. Si no, no. Con Cristo Jesús en ti estás justificado sin culpa y entras. Pero si no te has arrepentido de los pecados y no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, usted no puede entrar. Y claro, en ese momento vas a buscar a Jesús, ahora sí me arrepiento. Muy tarde, porque en vida, hoy que estamos acá en el tiempo de la iglesia, en tiempo de la gracia, es cuando, hermanos, tenemos que tomar un acto voluntario. ¿De qué? De pedir a Dios perdón por nuestros pecados, hermanos. Y cada uno de nosotros sabe, hermanos, en qué cosas hemos andado mal y en qué cosas todavía seguimos batallando. Pero si realmente tú eres un creyente en Dios, pero no estás seguro de tu salvación, cuidado porque te puedes convertir en un religioso más. Hace unas semanas tuve una reunión con todos los líderes de salud de las provincias de Cajamarca, que me invitaron para poder exponer sobre cómo la vacuna no es la marca de la bestia, bíblicamente. Y me escucharon un momento al conversar allí. Pude fundamentar con la palabra de Dios de que la vacuna busca la vida y no es ninguna marca, y pensar en una marca del diablo sería contradecir y malentender toda la escatología bíblica, todos los eventos futuros. Es un desorden lo que algunos creyentes creen. Y bueno, al final, al terminar, algunos de ellos se acercaron y me dijeron, para mi tristeza y también para mi desafío de vida. Me dijo, ¿usted es pastor de acá en Cajamarca? Sí, soy pastor. Y me dice, un favor, pídale a todos los demás pastores. Las personas eran de provincias del norte de Cajamarca. Pídale a los pastores de estas provincias, de esta vez, que no sean intolerantes, que no sean pleitistas, que no sean amargos. Nos insultan, se portan mal con nosotros. ¿Por qué usted, si piensa así, no los llama y les dice que cambien? Y la verdad que me desafió, que a la vez me entristeció. Y esa forma de vida, de creer en Dios y tener ese carácter, ese temperamento, y ser un creyente también que no está seguro de su salvación, yo lo califico con este término que leí de Miguel Núñez, un librito muy interesante sobre la sociología cristiana en Latinoamérica, que los evangélicos hoy en día hemos caído en el evangelicalismo. ¿Qué significa? Nos hemos convertido en una creencia más.
que no transmite en nuestra vida, que no lo vivimos en nuestra vida. Creemos por creer, asistimos por asistir, una religión más. Y no, hermanos, ser un cristiano que confiesa y cree la resurrección de Cristo es ser transformado en su interior primero, te garantiza que tienes justificación, sin culpa, inocente, vida eterna segura. No puedes ser creyente y no tener seguridad de vida eterna. Eso sería terrible. Mejor es que no creas nada y te pierdas igual y disfrutes este mundo. A creer a medias o creer realmente de una forma no bíblica y no disfrutar ni de Cristo ni de las cosas del mundo. No, con esto le estoy empujando al mundo, por favor. Pero lo que digo es que examinemos nuestro credo, nuestra fe. ¿Cómo voy a ser un creyente en Cristo que murió en la cruz y resucitó y estar dudando de mi salvación? Entonces, ¿Cristo murió en vano? ¿Resucitó en vano? Romanos 4:5, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Primer punto, hermanos, entonces, de la mañana. La resurrección de Cristo nos desafía a creer de forma segura en la justificación. ¿Sí? En que eres inocente. ¿Eres inocente, hermano? Amén. ¿Cuántos inocentes hay acá delante de Dios? Los que tienen duda, y no lo digo de una forma, hermanos, irónica, no. Los que no tienen seguridad de que si son inocentes, yo les animaría, hoy que se celebra Semana Santa, hoy que celebra el día domingo de resurrección, trázate como meta, ¿cómo aseguro que tengo vida eterna? Porque si no estás creyendo en vano, acá hay muchos hermanos que te pueden enseñar, con la Biblia, discipular, instruir de cómo tener una vida segura en Cristo Jesús. Entonces, en este primer punto, hermanos, quisiera que llevemos seguros de la puerta para afuera cuando vamos. Estoy convencido que soy inocente, que soy sin culpa. Eso se llama justificación. Segundo punto, hermanos, 1 Corintios 15:20. La resurrección de Cristo nos desafía a no dudar. ¿Qué dice este versículo 15:20? Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Cuando Pablo está desarrollando todo el capítulo 15, hermanos, de 1 Corintios, está hablando un poco en defensa de aquellos que decían que Cristo no ha resucitado. Y Pablo realmente está confirmando acá que Cristo ha resucitado, y el versículo 20 viene a ser como un resumen o conclusión. Y por eso dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Porque él dice, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe es vana. O sea, si tú crees en un Dios que no te da vida, entonces es una religión y una creencia vana, pura, por las puras, en vano. O sea, estás creyendo por las puras. Lo cierto es que Cristo resucitó y ahora Él es el primer fruto de una gran cosecha. Él es el primero que ha resucitado para no morir. Pero luego los que creemos en Cristo Jesús, vamos a ser también continuados en esa bendita resurrección de Cristo Jesús. Hermanos, tan cierto como que vas a morir, no quiero ser dramático y asustarte esta mañana, pero del 100% de personas, ¿cuántos mueren? ¿El 50, el 90 o el 100% en la vuelta de 100 años? Bueno, me dirán el 99, porque por ahí alguien puede pasar los 100 años, ¿no? Ya, 110. Lo cierto es que en la vuelta de 100 años todos hemos pasado por esta vida. Y tan cierto como que vas a dejar esta vida, quiero que salgas convencido esta mañana que la resurrección de Cristo te asegura que también vas a resucitar. Y eso debe darle sentido, propósito, debe darle significado, debe darle fuerza a tu creencia y a tu vida espiritual. No puedo concebir un cristiano desanimado, triste, cuando pensamos en la esperanza futura que tenemos, hermanos. Lo vamos a ver un poquito eso más adelante. Ahora, dos preguntas. De que vamos a resucitar, sin duda. Pero, ¿en dónde viviremos esta resurrección? Y en la mañana leyeron 1 de Pedro 1, 3, 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Mediante qué? Mediante la resurrección de Jesucristo. Tenemos una esperanza viva. O sea, esta vida no es todo, hermanos. La vida eterna comienza ya acá,
pero se hace patente y se hace totalmente evidente el día que dejas esta tierra. Y alguien dirá, porque hay algunos que piensan así como ateos, eso es de repente un consuelo de tontos. Vive esta vida. ¿Qué vas a ver el cielo, el cielo, el cielo? Y si no existe, pues sí existe. ¿Cómo sabes que existe? Cristo resucitó. Pero ¿cómo lo sabes? Porque tengo fe en su palabra. Nuestra fe agrada a Dios y nuestra fe nos convence, hermanos, de esto. Pero esa fe que nos convence también transforma nuestras vidas. Y ahí nos damos cuenta en uno mismo cómo Dios va trabajando y va obrando. Ahora, hermanos, sigue más adelante el texto, dice, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada, ¿en dónde dice? En los cielos para ustedes. Cuando pienso en mis familiares y amigos que ya fallecieron, da siempre cierta nostalgia, da cierta pena, pero a la vez me doy cuenta que es cuestión de tiempo para encontrarnos con muchos de ellos. Es cuestión de tiempo. ¿Ves? Porque uno tiene fe en lo que la resurrección de Cristo ha hecho en nuestras vidas. Espero, hermanos, que esta seguridad también esté con ustedes. Ahora, la otra pregunta es, ya, ¿dónde viviremos? Reservada en los cielos para ustedes. ¿Cómo resucitaremos? Corintios dice ahí, nuestros cuerpos son ahora terrenales en deshonra. ¿Por qué deshonra? Achaques, enfermedad, dolor, se va envejeciendo, duele aquí, allá. Pero serán, dice, resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en poder. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Ojo, no dice espíritus, almas espirituales, cuerpos espirituales. Cuerpo, evidente, tangible, que se observa. Cuerpos espirituales. O sea, no es que en el cielo vamos a vivir eternamente invisibles. Habla de cuerpos espirituales, pero cuerpos que no tendrán dolores ni enfermedades, hermanos. Cuerpos como lo que añoramos cada día nosotros. Yo tengo con mis primos de mi edad un WhatsApp, ¿no? Con la familia de los Cacho y de los Chávarri. Y ya pues todos estamos de 40 arriba, ¿no? Y algunas conversaciones o algunos chats son de achaques, dolencias, enfermedades y males. Yo me imagino que un chat de 18, 20, 15 años, pues esas cosas no se dan. Y un día bromeando, ¿no? Pues ya pues pasas los 40 y te incluyes a un nuevo grupo ya. El cuerpo es así, se va desgastando, se va acabando. Pero lo lindo, hermanos, es que tenemos la esperanza de tener un cuerpo espiritual donde todo lo que añoras y deseas va a ser en tu cuerpo como tú lo deseas hoy, ¿no? Sin dolor, no se envejece, no se arruga, sin enfermedades, sin muertes. Y bueno, podría hablar más del tema, pero lo que quisiera más en resumen dejar es esto, hermano. Hay resurrección en Cristo Jesús. Y este cuerpo terrenal débil un día se resucitará en poder y será un cuerpo espiritual transformado y glorioso como el de Cristo Jesús, que cuando resucitó, se fue y dijo a Tomás, mira, toca mis cuerpos, toca mis manos, toca mis heridas, acá, mi costado. No es que coloca su dedo y pasa porque es un espíritu, era un cuerpo. Pero hay muchas preguntas más y hay muchos misterios más con respecto al cuerpo glorificado, hermanos, ¿no? Pero lo que sé es que es positivo y en favor de nosotros. Entonces, segundo punto, hermanos, la resurrección de Cristo nos desafía a no dudar. Tercero, la resurrección de Cristo nos desafía, hermanos, a una firmeza, a un crecimiento y a la santidad. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 58. Cuando Pablo, repito, está hablando en el capítulo 15 de Corintios sobre la resurrección, ¿con qué versículo termina todo el tema de la resurrección? Con este versículo. ¿Y qué es lo que dice? El versículo 58 dice lo siguiente: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, hablar de la resurrección, hermanos, te lleva a un desafío de estar firme, constante y creciendo. Ojo, si tú eres un creyente que no eres firme, pregúntate si crees en la resurrección. Si tú eres un creyente no constante, y ahora cuando digo constante no se refiere a que un domingo vienes, un domingo no, un domingo asistes, sea virtual o presencial, y otro domingo no, porque pueden haber muchos motivos, ¿no? Yo me refiero si realmente eres un creyente firme y constante, dice acá, creciendo en la obra del Señor.
No dice asistiendo, sino creciendo en la obra. Entonces, todo aquel creyente en Cristo Jesús, que es justificado, que no duda de la resurrección, realmente tiene como evidencia en su vida que está firme, que es constante con lo que se compromete y va creciendo en la obra de Dios. Todo cristiano sirve y se convierte en útil. Repito, porque si no somos útiles, entonces somos eso. Porque hermanos, ahora ustedes me dirán, hermano, pero yo no tengo el tiempo que tú tienes dedicado a tiempo completo en la obra. Es que la utilidad en Dios, hermanos, y el crecer en la obra de Dios, no se da acá en las cuatro paredes de la iglesia. Se da en tu casa, se da en tu trabajo, se puede dar donde tú estés, hermano. Porque cuando llevas la resurrección en tu corazón, se va a evidenciar donde quiera que tú vayas. Y ese compromiso de comprometerte con la obra lo puedes hacer de muchas maneras. Si yo les pediría en 5 minutos, vamos a hacer un alto hoy en la mañana. Voy a dejar de hablar. Y por 5 minutos ponte a orar y dile a Dios, hazme útil en, y ponte a pensar en qué puede ser útil. Te aseguro que sales con 1 o 2, 3 tareas de acá de la iglesia. Y luego pide firmeza y constancia. No, es que yo no puedo. En casa tienes familiares, en casa tienes niños, en casa puedes tener ahí amigos donde puedas hacer la obra de Dios. En el trabajo igual. ¿De qué manera? Hay muchas y múltiples formas, hermanos, de cómo hacer la obra del Señor. Yo les animaría a meditar, hermanos. Soy un creyente que creo en la resurrección. Firmeza, constancia, creciendo en la obra del Señor. Amén. Otra cosa más que dice Juan, primera de Juan capítulo 3, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica así como él es puro. Todos los que tenemos la esperanza viva, que dice Pedro, Juan dice, como consecuencia o desafío, se santifica. A muchos les encanta hablar de los eventos futuros. A muchos les encanta hablar de las esperanzas futuras. Pero a mí lo que me gusta siempre terminar cada vez que hablo de los eventos futuros es con este versículo, primera de Juan 3:3, que realmente todo aquel que tiene esta esperanza de que Cristo viene y vamos a resucitar con cuerpos gloriosos, ¿qué debemos hacer hoy en día? Santificación. ¿Y qué es la santificación, hermanos? Es ir matando el pecado en nuestra vida día tras día hasta que Cristo nos lleve a su presencia. Si tienes 5 años de creyente, 8, 10 años de creyente, y ya no estás luchando contra el pecado, ya no estás matando el pecado, ya no encuentras más pecados en ti, preocúpate. A mí me da mucha confianza y valoro mucho cuando viene un hermano y me confiesa su pecado y pide ayuda. Es una persona digna de confiar porque está santificando su vida y no quiere quedarse como está. Lo más triste sería que sea un cristiano que aprendió 3 años de creyente y luego practica y da vueltas en lo mismo. Ya no está santificando su vida. Eso es peligroso, hermanos. Porque realmente el que no se santifica se convierte a veces hasta en obstáculo de la iglesia para el crecimiento. Hermanos, podremos tener 30, 40 años de creyentes y tenemos que ir matando el pecado en nuestra vida. Y todo el que tiene la esperanza de la resurrección, esta esperanza viva, se santifica. Al único que puedes cambiar, al único que le puedes matar y hacer que cambie es a ti mismo. Y esa debe ser nuestra tarea de la santificación, hermanos. Por último, la resurrección de Cristo, hermanos, desafía un juicio de condenación a los no creyentes. O sea, no solamente la resurrección es una cosa de alegría para todos. Para el no creyente, la resurrección va a ser realmente un arma que lo va a condenar si es que uno no se arrepiente. Dice Hechos capítulo 17, versículo 30-31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, se levantó, hermanos, la verdad de un juicio futuro para todo el mundo. Porque si ya Cristo murió y ya Cristo resucitó, 2 cosas quedan. O entregas tu vida al Señor en arrepentimiento y recibes el favor de la justificación de la vida eterna, o sigues en tus propios delitos, pensamientos y deseos
caminando a un juicio el día que Cristo se levante a hacer su juicio y juzgue al mundo a través de su obra. Hermanos, que Dios nos ayude a meditar en esto. La resurrección sí trae, para los que no se arrepienten, un mensaje que puede dar miedo. Yo tendría miedo. Y les confieso que yo me entregué a Cristo por miedo. Porque cuando entendí lo que me espera y cuando entendí lo que Cristo me ofrece, entregué mi vida a Dios porque tenía miedo de lo que me esperaba, que era realmente una vida sin Dios, una vida condenada al infierno. Y en la medida que he ido creciendo en mi fe, que he ido conociendo a Cristo, que he ido amando a Dios. Yo creo que un primer paso es el temor, sí, temor a morir. ¿Quién quiere irse al infierno? ¿Quién quiere ser condenado? ¿Quién quiere presentarse al juicio de Dios? Nadie. Entonces me entrego a Cristo para no caer realmente en esa condenación. Pero en la medida que uno va aprendiendo de Dios, aprende a amar al Señor. Y el amor, hermanos, se evidencia en servicio. Tú no puedes amar sin servicio. El amor sin servicio es un romanticismo, poema escrito en un libro. Pero el amor que sirve, perdón, el amor verdadero es el amor que sirve, que evidencia con tus actos y con el compromiso en la obra. Hermanos, que Dios nos ayude a meditar en esto. Estos 4 puntos entonces hoy día. ¿Qué nos desafía la resurrección de Cristo? Primero, que nos da una justificación segura. Y hay que preguntar si estamos seguros en ello. Segundo, nos desafía a no dudar. Si tienes una duda, tienes que ponerte al día con el Señor y confrontar tu corazón con la palabra de Dios para asegurar. Tercero, la resurrección de Cristo nos desafía a la firmeza de fe, a la constancia de fe y a crecer en el servicio en el Señor. Pero también nos desafía, hermanos, a la santificación de nuestras vidas, matar el pecado cada día. Y por último, la resurrección de Cristo desafía a un juicio de condenación a los no creyentes. He hablado de 4, pero eran 10, y los 6 lo haremos el otro año, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos, a pensar en lo lindo que es que Dios nos ha dado a nosotros, lo precioso que merece alabanza, que Cristo hizo en la cruz y que Cristo hizo en la tumba, hermanos. Somos sus hijos, estamos garantizados a una nueva vida con Él, gracias a la resurrección de Cristo Jesús. La religión cristiana es diferente a todas las religiones, porque no hay religión que tenga el Dios que tenemos. El Dios que resucitó, que se hizo hombre primero y que resucitó. Y no hay religión que tenga tanta misericordia como la religión cristiana. Ustedes miran las otras religiones, no son religiones ni de compasión ni de misericordia. El panteísmo, el Islam, no son religiones de misericordia. Pero hermanos, la religión cristiana, eso es lo que marca la diferencia. Que Dios nos ayude a ser cristianos, hermanos, que vivimos la resurrección en nuestro diario vivir, en nuestros compromisos, en nuestros credos, en nuestras relaciones. Vamos a orar. Señor Jesús, ¿cómo no darte gracias, mi Dios, por todo tu amor entregado ahí en la cruz y por tu victoria, Señor, ahí en la tumba? Te agradezco, Jesús, porque esa verdad de tu obra y de tu amor se ha hecho evidente en mi corazón. Yo soy convencido, Señor, que pase lo que pase con mi vida, estoy seguro contigo, mi Dios, en el cielo que tú nos estás preparando un lugar ahí, una morada celestial. Pero también, mi Dios, yo te pido que ayudes a examinar mi vida para ver si la resurrección que creo genera constancia, genera firmeza, genera crecimiento, genera santidad. Pero también oro si esta mañana hay acá algún amigo, vecino que nos está visitando, si no tiene seguridad, que medite, Señor, que un día habrá un juicio. Y si algo tiene que hacer en su vida después de estos días de pensar en Semana Santa, es que realmente te busque de una forma sincera y asegure una buena relación contigo, asegure que la esperanza viva que tú nos ofreces habite en su corazón. Te pido por él. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Perdónanos, Padre, realmente nuestro carácter y personalidad que a veces te fallamos. Yo te pido, Señor, que nos perdones y que nos enseñes a caminar en la santificación. Una vez más te reconocemos, Jesús, como el Señor Salvador de nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga, hermanos.